porque la sin igual la llana, porque una mujer machuga, son humanos. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por estar aquí y para compartir la palabra un poco de lo que uno está escribiendo, de lo que uno va intentando escribir sobre las historias de la montaña. Yo voy a leer algunos poemas de un libro que lleva por nombre Cicatriz que te mira, en lengua mepa es Sinarina Yasha Ada. Igual ya en el shampoo, chico da, na shwan, no morir de los puntos, caminando y no musanyo, ni shampoo. Semana yo ya azul, y que tiene pushu, nanda o shwan, nyaro, y que tiene iguama, no más karate, y que tiene pushu, now, camino de hiro o la fupa, Jamaica, ni to chico na un rombo, nei coi dirija godzina. Kami ni nui kiti mishni na ushuto roko kami ni nui na ushi kafe timbi na sa kami na isi na no chama na usu de karaga hayi tu hiro maru titi basho rahmi hiro tu inja ina ni tushoyo na kami tsi ni mashaka kiya wana shapo shapo tikuta nishudashta ino kami ni strate bas kami dari bi wana shapo atu tak kutuanya na nyao ikamoika negito negote shapo meni kiritina inoishe shapo shwa no mbiro atire nigakia muteritsa shapo kupanya masho mahene shina kome numuru tina washapo tina okodi shwa kaminu digako na nyao kitukun. El niño vinieron a buscarlo en el pueblo porque no había para dónde darle y atorarle con los contras. Se hacía costumbre ver a los opilotes carroñar en las mojoneras, bajar los ayates de las redilas y esculcarlas en aguas buscando carne. Él dejó sus canicas en la cuarta del rombo, en la raya con nubarrones de nostalgia. Dejó los peces multicolores con los sueños de la noche y dejó entre los cafetales los columpios colgados donde se mece la miseria. En sus huesos fue creciendo el llanto de sus amiguitas, las niñas de Maruzzi, que pedían oído al polvo y a las piedras para que no se lo llevaran. Lo encapucharon con escamas de la tarde y le colgaron un cuerno de chivo, 3 rosarios del ojo de venado y se dispuso a cazar hombres y a sentar la muerte en su mesa. Desde entonces dicen que los de la montaña somos buenos para eso y no dejan de venir para llevarse a los niños y sembrarles la muerte en las manos.